Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a compartir una historia llena de suspenso sobre una exnovia y una madre adoptiva manipuladora que quiere sembrar discordia en el matrimonio de Hank. ¿Cómo reaccionará él? Vamos a verlo. Hank llegó a la casa de su suegra con la intención de llevar a su esposa de vuelta a vivir juntos después de un largo tiempo separados. Al principio su suegra se mostró dubitativa y preocupada, pues sabía lo mucho que su hija había sufrido en el pasado. Con voz seria y llena de preocupación, le pidió a Hank que le prometiera cuidar de su hija y no permitir que volviera a sentirse triste o lastimada. Hank, con el corazón lleno de arrepentimiento, le aseguró que estaba dispuesto a cambiar, que aprendería de sus errores y haría todo lo posible para reconstruir su vida y su familia. Le prometió que nunca más dejaría que su esposa sufriera. Sus palabras eran sinceras, y su compromiso mostraba un deseo real de enmendar lo que había roto. En medio de la conversación, la suegra, aún con cautela, mencionó a una mujer que había vivido con Hank en el pasado. Con firmeza le advirtió que si de verdad quería ser perdonado y ganar su confianza, debía alejarse completamente de esa relación. No había lugar para dudas ni segundas oportunidades con esa mujer. Si Hank quería recuperar el amor de su esposa y ser parte de la familia nuevamente, debía demostrar que su compromiso era total y verdadero. La conversación, aunque difícil, fue clave para que Hank entendiera la magnitud de su error y la responsabilidad que asumía al pedir perdón. No solo se trataba de sanar una relación con su esposa, sino de ganar de nuevo la confianza de su suegra, que estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad, pero con condiciones claras. Hank sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil y que tendría que trabajar día a día para demostrar que sus promesas eran genuinas. A pesar de las tensiones y las dificultades, estaba decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para rehacer su vida y devolver la felicidad a su familia. En este momento, la exnovia de Hank, una joven que había vivido durante un tiempo en la casa de la madre adoptiva de él, decidió ir a la prisión para visitar a esta mujer, después de que fuera detenida por escapar del centro penitenciario. La mujer estaba siendo acusada de haberle dado a su nuera medicamentos falsos con el fin de sembrar la discordia entre Hank y su esposa. El escándalo era grande y las acusaciones realmente pesaban sobre la madre adoptiva de Hank, quien se encontraba en una situación muy complicada. La joven, aunque había pasado por varias dificultades en el pasado, nunca imaginó que acabaría en medio de una situación tan delicada. Tras enterarse de que la mujer había escapado de la prisión, los oficiales la interrogaron rigurosamente, preguntándole por qué no había informado sobre la fuga. La joven no sabía qué decir. Se sentía atrapada entre el remordimiento por no haber actuado antes y el deseo de no complicar aún más las cosas. Fue cuestionada sobre su relación con la madre adoptiva de Hank y sobre por qué no había hablado con la policía en cuanto supo lo que había sucedido. A pesar de que la joven había cometido un error al no haber alertado a las autoridades sobre la fuga, se le dio la oportunidad de visitar a la mujer en la prisión durante un breve periodo. Los oficiales le permitieron tener este encuentro en parte por la necesidad de verificar la salud de la mujer, pero también porque la joven tenía una relación pasada con ella, y de alguna manera existía cierta compasión por su situación. Aunque las circunstancias eran difíciles, le dieron esa oportunidad para que pudiera saber cómo se encontraba la mujer
y quizás cerrar ese capítulo tan complicado de su vida. Durante la visita, la joven pudo observar la condición física de la mujer. Aunque el ambiente en la prisión era frío y distante, las dos mujeres compartieron unos momentos de conversación. No fue una charla larga ni profunda, pero la joven pudo expresar algunas palabras de aliento y quizás ofrecer un poco de consuelo. La madre adoptiva de Hank, aunque preocupada por la situación y consciente de las consecuencias de sus actos, también estaba aliviada de recibir la visita de alguien que en algún momento fue importante en su vida. Sin embargo, el ambiente estaba marcado por el remordimiento y la tensión, ya que ambas sabían que las cosas no podían volver a ser como antes. En esos minutos de encuentro, la joven se dio cuenta de lo grave que era todo lo que había sucedido. Las acusaciones contra la mujer no solo afectaban a su relación con Hank, sino que también tenían repercusiones en otras vidas. El daño ya estaba hecho y las consecuencias serían difíciles de superar. Pero a pesar de todo, la joven trató de mantenerse serena y le dio a la mujer la oportunidad de expresarse, aunque fuera solo por un momento. Al final de la visita, la joven salió de la prisión con una sensación de incomodidad y pesar. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero al menos había tenido la oportunidad de aclarar algunos puntos y de ver que la mujer estaba bien a pesar de las circunstancias. La situación seguía siendo muy complicada, pero el simple hecho de haber podido hablar con ella le dio una sensación de cierre, aunque parcial. La joven comprendió que en medio de todo el dolor y las acusaciones, solo quedaba seguir adelante y tal vez en el futuro poder sanar esas heridas. Durante la conversación en la prisión, la madre adoptiva de Hank continuó incitando a la joven a seguir luchando por él, a pesar de saber que Hank ya había regresado con su esposa. La mujer, en un intento desesperado por mantener su influencia sobre la situación, le ofreció una propuesta tentadora. Si lograba casarse con Hank, ella transferiría la casa a su nombre. La madre adoptiva, sin mostrar ningún remordimiento por sus acciones pasadas, insistió en que todo lo que había hecho anteriormente, aunque inmoral, había sido con el único propósito de garantizar la felicidad de la joven. En su mente, los sacrificios y las decisiones equivocadas habían valido la pena. Si eso significaba que la joven podía ser feliz y conseguir lo que deseaba. A pesar de que su actitud seguía siendo manipuladora, la mujer no dudaba en justificar sus actos, convenciéndose a sí misma de que todo lo que hacía era por un bien mayor. Al principio, la joven se mostró indecisa, dudando sobre si realmente debía seguir adelante con esa propuesta o si debía alejarse de todo esto. Sentía una lucha interna, sabiendo que sus propios sentimientos hacia Hank eran complejos y que la situación en la que se encontraba no era ni simple ni justa. Por un lado, todavía había una chispa de esperanza de poder recuperar su relación con él, pero por otro lado, el hecho de que Hank ya hubiera vuelto con su esposa era un obstáculo significativo. Además, las implicaciones de lo que la madre adoptiva le sugería le hacían cuestionar hasta qué punto sus acciones estarían motivadas por el deseo personal y no por las expectativas externas de la mujer que aún la manipulaba. Sin embargo, después de un largo momento de reflexión, la joven decidió seguir adelante con el plan. De alguna manera, la oferta de la madre adoptiva parecía una forma de recuperar algo que había perdido: no solo el afecto de Hank, sino también el apoyo material y emocional que había dejado atrás. La promesa de la casa se convirtió en una motivación poderosa,
aunque a costa de seguir luchando por un amor que, a pesar de todo lo sucedido, aún no había logrado superar. La joven aceptó, aunque de manera cautelosa, que intentaría todo lo posible por reconquistar a Hang. Estaba dispuesta a luchar por él, a pesar de los obstáculos, y a buscar una oportunidad para recuperar lo que sentía por él. Se dio cuenta de que aunque su relación con Hang había cambiado drásticamente, el amor y la esperanza que había invertido en esa historia seguían vivos, al menos en su corazón. Lo que no sabía era que este nuevo enfoque, guiado por las manipulaciones de la madre adoptiva, la pondría de nuevo en el centro de un torbellino emocional. La joven, al tomar esta decisión, estaba caminando por un sendero lleno de incertidumbres y retos. ¿Sería capaz de ganar nuevamente el corazón de Hang? ¿O acaso la manipulación de la madre adoptiva solo la llevaría a una mayor decepción? A pesar de las dudas, la joven se comprometió a seguir adelante, esperando que esta vez tal vez las circunstancias fueran diferentes y que su amor por Hang pudiera ser suficiente para superar todos los obstáculos. Mientras tanto, la madre adoptiva, al ver que la joven había aceptado su propuesta, se sintió satisfecha, aunque su satisfacción no provenía tanto de la felicidad de la joven, sino del control que aún ejercía sobre ella. En su mente, la estrategia estaba funcionando, y todo parecía alineado para que de alguna manera Hang regresara a su vida. Sin embargo, lo que la madre adoptiva no veía era que las emociones humanas no siempre se manejan de acuerdo con un plan o estrategia. La joven, aunque había aceptado la idea de seguir luchando por Hang, estaba lejos de estar completamente convencida de lo que realmente quería. Después de regresar a su pueblo, la joven decidió ir a la casa de Hang. Al llegar, lo vio en el jardín trabajando junto a su esposa. Ambos estaban cosechando verduras, riendo y cuidándose mutuamente de una manera tan natural que parecía que nunca hubo una grieta en su relación. Verlos tan felices y compenetrados le causó una gran sensación de vacío. La calidez entre ellos, la complicidad con la que compartían ese momento, fue un golpe muy duro para ella. La imagen de su expareja tan cerca de su esposa, haciendo todo lo que en otro tiempo habían hecho juntos, la llenó de frustración y rabia. Sentía que todo lo que había intentado, todo lo que había soñado, se desmoronaba ante sus ojos. La escena de amor y armonía que presenciaba parecía burlarse de su dolor, de sus esfuerzos por recuperar lo que una vez compartieron. La ira y la tristeza se mezclaron en su interior, y aunque intentó controlar sus emociones, no pudo evitar sentirse traicionada. Con el corazón apesadumbrado, la joven no pudo quedarse ni un minuto más. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se marchó en silencio sin que nadie la viera. Mientras ella se alejaba, Hang y su esposa seguían trabajando juntos, ajenos a la presencia de la joven y al sufrimiento que ella experimentaba en ese momento. La calma y la felicidad que reinaban en su relación parecían tan firmes como nunca, mientras ella se retiraba con el dolor de una oportunidad perdida, de un amor que se había desvanecido. La joven caminó por el camino sin rumbo fijo, reflexionando sobre lo que acababa de presenciar. El vacío que sentía se acrecentaba a cada paso, y aunque sabía que todo había cambiado para siempre, no podía dejar de sentirse atrapada en sus propios sentimientos. A medida que se alejaba de la casa de Hang, el sonido de la risa y el murmullo de su esposa, tan cercanos y felices, resonaban en su mente. Sabía que su lucha no solo había sido en vano, sino que tal vez el amor que alguna vez existió entre ellos era solo un recuerdo lejano.
Anh Hằng đến nhà mẹ vợ để đón vợ về nhà sống cùng nhau sau thời gian xa cách. Mẹ vợ ban đầu do dự, lo lắng vì con gái mình đã từng chịu nhiều tổn thương. Bà yêu cầu Hằng phải hứa sẽ chăm sóc vợ chu đáo, không để cô buồn khổ thêm lần nào nữa. Hằng chân thành hối lỗi, cam kết sẽ thay đổi để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Trong cuộc trò chuyện, mẹ vợ nhắc đến một người phụ nữ từng sống cùng Hằng trước đây và dặn anh tuyệt đối không được dính líu đến nữa nếu thực sự muốn được tha thứ. Lúc này, người yêu cũ của Hằng, cô gái từng sống nhờ ở nhà mẹ nuôi của anh, đến trại giam để xin thăm bà sau khi bà bị bắt vì tội trốn trại. Bà bị cáo buộc từng cho con dâu uống thuốc giả nhằm chia rẽ tình cảm vợ chồng Hằng. Cán bộ công an chất vấn cô gái vì sao không báo tin khi biết bà trốn trại. Dù mắc sai lầm, cô vẫn được tạo điều kiện để gặp bà trong thời gian ngắn để biết tình hình sức khỏe của bà. Trong cuộc trò chuyện tại trại giam, bà mẹ nuôi liên tục xúi giục cô gái bám đuổi Hằng. Dù biết Hằng đã quay lại với vợ, bà hứa rằng nếu cô cưới được Hằng, bà sẽ chuyển nhượng căn nhà lại cho cô. Bà khẳng định mọi hành động sai trái trước đây đều là vì muốn cô có được hạnh phúc. Dù ban đầu còn do dự, cô gái cuối cùng vẫn đồng ý sẽ cố gắng theo đuổi Hằng, nuôi hy vọng chiếm lại tình cảm của anh. Sau khi trở về làng, cô gái tìm đến nhà Hằng, chứng kiến Hằng và vợ cùng nhau làm vườn, hái rau, quan tâm nhau như chưa từng có rạn nứt. Cô cảm thấy hụt hẫng. Sự thân mật và hòa thuận của hai vợ chồng khiến cô cảm thấy tức giận. Không kiềm chế được sự tức giận và thất vọng, cô lặng lẽ bỏ đi, còn Hằng thì tiếp tục với vợ làm việc.